Sí, buenas tardes, estimados. Gusto en saludarles. Un apoyo que me pidieron sobre la definición de claves primarias y foráneas. Sí, vamos a hablar un poco acerca de dicho elemento. Espera que proyecte. Base de datos, claves primarias y foráneas. ¿Sí? Nuestra agenda va a estar conformada entonces por los puntos: la clave primaria, su definición y ejemplos; clave foránea, definición, ejemplo de importancia. Importantísimo para mí definir lo que es clave foránea, siempre y cuando trabajemos con base de datos relacionales donde se fomente el equilibrio más hacia la seguridad o la garantía de la integridad de los datos. ¿Sí? El diseño de base de datos, unos ejemplos a nivel de diseños con relaciones de uno a uno, uno a mucho y mucho a mucho. De MySQL, vamos a hablar de cómo implementamos ese diseño que hicimos en el paso 3 en MySQL, ¿sí? Definiendo inclusive las relaciones, que es la clave de esta presentación, y cómo vamos a hacer para implementarlos en PostgreSQL también. En MySQL para los estudiantes del segundo trayecto y en PostgreSQL para los estudiantes del tercer trayecto. ¿Sí? En esta primera entrega solamente vamos a llegar hasta el punto 3. Y en otro video vamos a ir agregando la implementación MySQL, y en otro video adicional el PostgreSQL para el que lo quiera visualizar. A ver, entonces clave primaria, ojo, retomando, creo que esta es parte de lo que ya vieron en su curso de base de datos, ¿sí? Como definición de clave primaria, justamente un conjunto de atributos, puede ser un campo o varios campos, ¿sí? Seleccionados para identificar de forma única una fila, un registro, ¿sí? ¿Cuáles son aquellas condiciones o características que por lo general cumple una clave primaria? Tal cual como dice la presentación, no pueden ser nulos, no se van a repetir, ¿sí? Porque me identifican una fila, y es utilizada para lo que es la garantía de la integridad referencial. Vamos a ver algunos ejemplos de clave primaria. Por ejemplo, tenemos la entidad persona, ¿sí? Podemos llamarla que una persona tiene una clave primaria de nombre, o el nombre de la clave primaria es ID piso persona, ¿sí? Fíjense que a la izquierda colocó una señalización que es PK, de primary key. Tiene otros campos: cédula, nombre, apellido, fecha de nacimiento, ¿sí? Como nombremos al atributo clave primaria, no es de total relevancia, o sea, podemos definirlo como sea de preferencia. Sin embargo, va a ser estrictamente requerido, ¿sí? Para la institución donde ustedes elaboren, cómo ellos definan cada uno de los campos y cómo identifiquen una clave primaria. Otro ejemplo, por ejemplo, pago, ¿sí? Fíjense que acá en este caso mi clave primaria, primary key, es code pago, ¿sí? Un ejemplo, fíjense cómo varía. Aquí persona lo llamé ID piso persona, aquí simplemente lo llamo code pago pegado, ¿sí? Para automóvil, por ejemplo, lo llamo ID automóvil sin utilizar el underscore. Y para usuario, code usuario, utilicé el underscore, ¿sí? Entonces esto lo coloqué de esta forma para que aprecien que no importa cómo se llamen o cómo nombren al atributo de clave primaria, ¿sí? Lo pueden nombrar como ustedes prefieran. Sin embargo, es bueno que mantengan un estándar, bien sea con la institución que estén desarrollando, y si no tienen algún estándar la institución, ustedes planteen uno dentro de su proyecto. Viendo ahora lo que son las claves foráneas, ¿sí? Una definición de clave foránea. Una clave foránea está representada por un conjunto o un campo, ¿sí? de elementos, los cuales son clave primaria en otra tabla, ¿sí? Es decir, en la tabla en la cual vamos a definir, ellos van a ser clave foránea, pero para que ellos sean clave foránea deben ser claves primarias en otra tabla. ¿Qué características presentan las claves foráneas? ¿Sí? A veces cuesta un poco entender el primer punto, que dice que puede tomar valores nulos. Estratégicamente es cierto, ¿sí? En algunos casos sí es recomendable que sea obligatorio y si aplica que tenga un valor, pero en otro caso posiblemente se maneje que tenga valores nulos. Pueden repetirse también. Deben ser del mismo tipo de datos, es decir, si yo defino por ejemplo un tipo de dato numérico entero como clave primaria, la clave foránea en la otra tabla debe ser también numérico entero, ¿sí? Y en combinación con la clave primaria, ellos constituyen lo que es la garantía de la integridad referencial. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, para
uno a uno, relación uno a uno. Tenemos la clase persona, la tabla persona, como habíamos visto en las láminas anteriores, y tenemos la tabla usuario, ¿sí? Entre la tabla usuario y la tabla persona hay una relación de 1 a 1, ¿sí? Es decir, una persona puede tener un solo usuario, y un solo usuario le va a pertenecer a una persona. Entonces, entre ellas dos se van a establecer una relación de 1 a 1. Fíjense que mi clave primaria ya existe en persona y mi clave primaria ya existe en usuario, y en la tabla usuario existe se crea lo que es la clave foránea, foreign key FK, señalizada con FK, ¿sí? Que es ID persona. Particularmente los nombro igual, no hace falta nombrarlo igual, pero estratégicamente se recomienda, ¿sí? En algunas recomendaciones inclusive se antepone lo que es la tabla, ¿sí? Por ejemplo, persona, piso o piso y de persona, ¿sí? Vamos a pasar ahora a un ejemplo de uno a mucho. En una representación de uno a mucho tenemos la misma entidad persona, ¿sí? Tabla persona, su clave primaria y de persona. Tenemos la clase vehículo, la tabla vehículo, ¿sí? Donde hace referencia a FK y de persona, ¿sí? Fíjese que mi relación en este caso yo le pongo un nombre, compra, ¿sí? Entonces una persona puede comprar muchos vehículos. Por eso es que entonces en la tabla vehículos es donde se coloca ese campo foráneo. Y es foráneo porque él es primario en la tabla persona. Entonces es foráneo en vehículo y es primario en la tabla persona, ¿sí? Es para mantener la relación. Vamos ahora con un ejemplo que sería el último de los ejemplos, que es el mucho a mucho. Nuestra tabla persona, primary key de persona, nuestra tabla vehículo, primary key y de vehículo, y ahora está la tabla alquiler. En este caso ya cambié la relación, cambié un nombre de la tabla dentro de otro contexto de alquiler de vehículo. Fíjense que entonces en mi tabla alquiler existen dos claves foráneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una relación mucho a mucho. Una persona puede alquilar muchos vehículos y un vehículo puede ser alquilado por muchas personas. Como es una relación mucho a mucho, en su clase base de datos le tuvieron que haber dicho, ¿sí? Cuando hay una relación mucho a mucho, se genera una tabla intermedia. En esa tabla intermedia yo la llamé alquiler, ¿sí? Tiene su clave primaria ella, pero adicionalmente tiene dos campos foráneos. El primer campo foráneo entonces está relacionado con ID persona, que está o existe como clave primaria en persona. Y el segundo es ID vehículo, que está relacionado con la tabla vehículo, el campo primario ID vehículo. Importancia entonces de definir clave foránea, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para que vayan visualizando el contexto de la naturaleza de por qué la importancia, ¿sí? No vamos a dar la respuesta la vamos a evaluar, ¿sí? En esta sala les voy a dejar la incógnita, les voy a señalar algunos puntos. Cuando veamos la implementación voy a destacar esos puntos para que veamos el contra de por qué si no defino una clave foránea voy a tener conflicto de garantía de confiabilidad de datos, ¿sí? Aquí tenemos la tabla persona con 3 datos, ¿sí? 3 registros. Tenemos la tabla vehículo, ¿sí? También con 3 registros, serial, placa, modelo y año. Y tenemos la tabla alquiler, ¿sí? Donde está el código, fecha del alquiler, el estatus, particularmente yo digo 3 como devuelto, ¿sí? Ahí está inclusive la clave foránea y de persona y de vehículo, ¿sí? Importantísimo acá, les dejo la siguiente inquietud. Vamos a establecer una especie de auditoría. ¿Alguna información que cause inquietud? Particularmente en la tabla alquiler, ¿sí? Evalúen bien, revisen, les pongo una idea. ¿Qué pasa con ese numerito en el ID vehículo? 156. ¿Y qué pasa con el ID de persona en el tercer registro de alquiler? 5. El código de persona 5. ¿Qué pasará? Aquí tenemos un diseño de base de datos, el cual lo hicimos en MySQL Workbench, ¿sí? Este diseño lo planteo como un ejemplo general, que es el que vamos a implementar en MySQL y Postgres. MySQL para segundo trayecto y Postgres para tercer trayecto, ¿sí? Donde lo que planteamos más o menos en los ejercicios anteriores lo resumí en un ejercicio completo, como para decir en un proyecto. Este es mi proyecto de sistema de alquiler de vehículos. Tengo las tablas usuario, persona, alquiler, vehículo, y al vehículo lo asocié con modelo, ¿sí? Es para que vean que vamos a tener una relación de 1 a 1 entre persona y usuario.
vamos a tener la relación de uno a muchos entre modelo y vehículo, ¿sí? Y vamos a tener por supuesto la relación de mucho a mucho entre vehículo y persona, que se representa con la tabla alquiler, ¿sí? Donde fíjense que aparecen las dos claves foráneas definidas. Fíjense que en este momento no voy a decir que definí las claves foráneas, simplemente coloqué los campos, ¿sí? Cuidado con esto, hasta ahora las claves foráneas no están definidas, es decir, no las hemos codificado. Entonces en el siguiente apartado vamos a colocar lo que son las siguientes entregas: un video en MySQL para estudiantes del segundo trayecto y un video en PostgreSQL para los estudiantes del tercer trayecto, ¿sí? Nos vemos entonces en la próxima entrega.